Bueno, estamos con el doctor Emilio Durán, cirujano de staff del Departamento de Cirugía de Tórax del Hospital Maciel y de la Cátedra de Cirugía de Tórax de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Y como cirujano de tórax de experiencia, vamos a hacer algunas referencias breves en esta entrevista breve sobre aspectos complejos del traumatismo de tórax en referencia a la visión del cirujano de tórax, pero con recomendaciones para el cirujano general. Como primer cosa, Emilio, entonces te preguntaría cuáles aspectos destacarías en general o qué situaciones de los traumatismos de tórax en general destacarías como de mayor complejidad, es decir, sacando lo que son las situaciones más frecuentes, o el neumotórax traumático o el hemotórax traumático sin mayor complejidad, ¿cuáles son los que a vos te parece a destacar o a pensar en esta área que es el de los traumatismos de tórax? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y por la entrevista. Eh, para destacar, yo creo que los desafíos en trauma y en estas situaciones, cuando tenés situaciones que son a veces insospechadas o clínicamente uno no llega a darse cuenta del diagnóstico, o no se tiene una alta sospecha clínica de ciertas lesiones, como por ejemplo las lesiones del mediastino, del esófago principalmente, todo lo que vinculado a lo que es la perforación esofágica traumática, ya sea por heridas de arma blanca, heridas de armas de fuego, por ingesta de cuerpos extraños o iatrogénicas, a veces por estudios, que a veces no teniendo una alta sospecha clínica diagnóstica, se producen demoras en los diagnósticos y se accede tarde al diagnóstico y de esa forma los tratamientos van uno corriendo atrás los tratamientos muchas veces con desenlaces fatales. Bien. Donde, sí. Bien, entonces centrándonos, digo, después abordamos alguna otra complejidad, pero ese me parece un tema bien interesante, que es el que traes, que es el de las perforaciones esofágicas en el contexto de traumatismos, en todo ese espectro que vos dijiste. ¿Cuáles son los elementos diagnósticos, clínicos e imagenológicos para sospechar una lesión traumática de esófago? Y obviamente tomando en cuenta, claro está, la diversidad de etiologías que vos has mencionado, que tienen que ver, bueno, lo iatrogénico hoy en día es una de las de mayor frecuencia, pero obviamente también en los traumatismos penetrantes por arma blanca o arma de fuego, también es un elemento que hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los elementos que desde el punto de vista clínico e imagenológico te llevan a sospechar una lesión esofágica? ¿O cómo harías el diagnóstico de una lesión esofágica, dicho de otro modo? Perfecto. Bueno, lo primero, como en toda patología del trauma, hay que hacer una excelente reconstrucción de todo lo que es la escena y la cinemática del trauma para sospechar este tipo de lesiones. Este, Dependiendo del trauma y de lo que sea, y siempre pensando, y siempre una cosa que siempre se dice, que uno tiene que siempre pensar más, ser más terrorista que el trauma para pensar en todos los tipos de lesiones que pueden haber. En cuanto al específico de una perforación esofágica, hay que buscar la presencia de una interfase, de un nivel hidroaéreo, en la interfase aire líquido, en un lado de la pleura, cuando hay una perforación se perfora la pleura, ¿no? Hay una apertura del esófago, una apertura del mediastino y un derramamiento del contenido esofágico al mediastino y a su vez una ruptura de la pleura y un contenido de la pleura. A veces eso se puede dar con un derrame que puede ser un nivel hidroaéreo que se ve una imagen
característica a derecha o a izquierda. Entonces, cuando eso pasa y tenemos la cinemática característica, tenemos que pensar. Otras veces el diagnóstico no es tan claro y hay que hacer más estudios. Uno de ellos es hacer una tomografía con contraste bioral, ¿tá? Y ahí se va a ver la fuga de contraste hacia el mediastino. En otro lado, la presencia de aire en el mediastino, ¿no? Que haya un neumomediastino, la presencia de aire subcutáneo, y básicamente todas esas imágenes, esas imágenes, eso es lo que nos va a llevar a la sospecha, ¿tá? Y a tratar de hacer el diagnóstico. A veces cuando el paciente tiene colocado un derrame, tiene un derrame pleural o tiene colocado un drenaje, a veces el lado que se sospecha al lado de eso, a veces la ingesta de alguna sustancia como el azul de metileno puede salir por el drenaje y puede ser diagnóstico también. Y todas esas cosas son las que a uno lo hace la alta sospecha. Pero yo creo que si me tuviera que quedar con un estudio, diría que entre la radiología característica o la tomografía con contraste bioral. No haría, lo que sí no haría en primera instancia sería una endoscopía digestiva, porque si hay una lesión pequeña, altamente, al insuflar el esófago se aumentaría de tamaño, sería una lesión más grande. Pero bueno, esas son cuestiones Bien, de momento y de ver cada paciente en sí, ¿no? bien, perfecto. Sí, ahí tocas un tema discutible, pero bueno, que viene cambiando, sobre todo hace un tiempo se planteaba el contraste esofágico por lo que era la radiología contrastada del sector digestivo para evidenciar la fuga, que obviamente hoy por hoy está sustituida por la tomografía con contraste vía oral que nos da con mayor sensibilidad esos elementos. Y desde el punto de vista, obviamente que muchas de estas cosas cuando hay un cirujano, cuando el tiempo lo permite en cuanto a la asistencia del paciente, sería lo ideal, o eh, cuando es posible convocar a un cirujano de tórax para conformar un equipo multidisciplinario para el tratamiento del paciente, es lo ideal, pero sabemos que a veces los tiempos en los traumatizados no permiten ¿no? convocar a especialistas de los distintos sectores afectados o de manera habitual en muchos países, en nuestros países, o mismo en países del primer mundo, en lugares alejados de las grandes ciudades, es el cirujano de trauma, el cirujano general, quien debe abordar de forma inicial, pero también definitiva, las situaciones que se producen. Si vos le tuvieras que dar algunas indicaciones o directivas a los cirujanos de trauma desde la perspectiva del cirujano de tórax, de cuáles son los principales puntos terapéuticos de estos pacientes, ¿cuáles dirías que pueden ser? Bueno, una vez que uno sospecha el diagnóstico, una vez que sospecha y que hace el diagnóstico de perforación esofágica, el tiempo empieza a correr, como bien dijiste, y el tiempo es uno de los factores importantes que es un factor pronóstico y es un factor de índice de mortalidad. O sea, mayor tiempo que haya desde la perforación a su tratamiento, aumenta considerablemente el riesgo de hacer una mediastinitis, sepsis, y de esa forma desencadenar muchas veces muchos desenlaces complicados y complejos, aumentando tiempos de internación, tiempos de intervención en CTI y muchas veces la muerte del paciente, ¿no? Desde el punto de vista torácico para un cirujano general, lo primero que hay que hacer en este paciente es, si se drena y se lleva a bloc o se lleva a bloc, si es la posibilidad de llevarlo a bloc, se lleva a bloc el paciente, este, para tratar de abordar y ver las características de la lesión. Si la lesión uno piensa que sería la derecha, que es lo más probable y lo más fácil para abordar por el tórax, generalmente nosotros hacemos un abordaje por una toracotomía derecha, una toracotomía posterolateral derecha, para ir a disecar todo el mediastino
¿tá? Posterior, y comunicar el mediastino y abrirlo ampliamente el mediastino para si hay ya mediastinitis, tratar de dejarla vinculada a la pleura y que se mediatice hacia la pleura, y buscar la lesión del esófago. Si la lesión depende de las características de los bordes, del tamaño, si es por arma blanca, por arma de fuego, y eso es lo que nos va a llevar a hacer nuestros distintos tipos de tratamiento, el tiempo de evolución de la lesión. Obviamente que si nos encontramos las cosas más graves, ¿no? Una lesión grande de bordes anfractuosos, de mucho tiempo de evolución, de arma de fuego, esas características no, seguramente tengamos que hacer un tratamiento más radical, que sería extraer todo el esófago, hacer una esofagectomía con un esofagostoma y una yeyuno, y muchas veces yeyuno y gastrostomía, ¿no? Alimentación y degravitación. Obviamente que es una enorme cirugía, que bueno, que uno diría de entrada para un paciente, bueno, sí, a veces de entrada la hacemos nosotros cuando tenemos esas características. Hay veces que en otros casos, cuando la lesión es más chica, es es una lesión bien lineal, de bordes bien lineales, que se puede suturar, se puede hacer una sutura en dos o tres, en dos planos, en tres planos a veces, y de esa forma, dejando de buen drenaje y un seguimiento estricto, se puede intentar hacer como algo, pero bueno, son momentos difíciles y cada situación es única y requiere un tratamiento personalizado, creo yo. Dos preguntas, Este, dos del preguntas punto, sobre sí, eso. Cuando el tiempo evolutivo no es mucho, cuando la mediastinitis es pasible de realizar drenaje amplio y se aborda el cierre primario de la lesión esofágica, eh, ¿cuál sería la utilidad o se puede reforzar esa sutura de alguna manera o proteger esa sutura de alguna manera? sí, se puede proteger, digo, primero que nada existen colas biológicas, se puede interponer músculo, se puede interponer varias cosas. Obviamente que hay que ver todo el ambiente del mediastino, cómo está, ¿no? Y se puede interponer, las colas biológicas son hay buenas colas, biológicas que sean buenas para esto. Pero Bien. bueno, hay que ver el momento y las características. Otra cosa que no lo dije, bueno, es difícil pero en el mundo a veces, principalmente en las perforaciones iatrogénicas que son por endoscopía, que se diagnostican en forma, a veces en el momento, existen algunas alternativas, ¿tá? Cuando son puntiformes mínimamente, que son por tratamiento endoscópico especializado, que bueno, hay que ver si existe la disponibilidad y el lugar. Y lo otro, las perforaciones cervicales, que a veces suceden, que a veces con un abordaje amplio cervical y drenaje es suficiente, y no hay que, obviamente hay que esperar y se mediatiza, ¿tá? Como si fuera una fístula de un de una sutura esofagogástrica, cuando se hace una esofagectomía, y eso también es suficiente, y el seguimiento es suficiente. Por eso depende de muchas cosas, es un tema muy amplio que bueno, obviamente que haciendo un equipo multidisciplinario va a ser mucho más fácil para todos y vamos a tener diferentes opiniones. Y bueno, pero cuando estás solo a veces es más complejo, ¿no? Y la toma de Bien, decisiones. ahí está. Y la otra pregunta iba, pero ya la mencionaste, sí, cuando vimos, mencionaste la esofagectomía, de acuerdo a las condiciones que ya mencionaste, estuvimos hablando de lo que son las reparaciones primarias, a veces eh, con o sin refuerzo de la sutura, eventualmente en cualquiera de esas situaciones, bueno, en una mandatoria como es la esofagectomía, en las otras cuando hay reparaciones primarias igualmente puede llegar a estar indicado la yeyunostomía porque no sabemos cómo va a ser la evolución del paciente y la gastrostomía de gravitación, eh, sobre todo para evitar el reflujo hacia los sectores que están suturados. Este, pero mencionaste eso que parece importante cuando en una
tercera presentación, que son las lesiones menores, en las cuales se puede hacer un tratamiento más conservador. Hay distintos que van desde el clipado con dispositivos específicos como el Ovesco y ese tipo de situaciones, o incluso hoy en día hay sistemas de vacuum endoesofágico que también eh, generan o que se plantean como eventuales tratamientos. Eh, y a eso iba a ir mi segunda pregunta. El paciente con traumatismo esofágico en el cual se reparó una lesión inicial y se dejó drenado desde el punto de vista pleural. ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas que vos destacarías para el seguimiento para valorar, o cuáles son los elementos de alarma que vos tendrías para ir evaluando la necesidad de una segunda intervención por la posibilidad de fallo? O, como vos ya dijiste, elementos que te supongan que nuevamente está abierto el esófago y que requieran de una reintervención. Bueno, son pacientes muy complejos, graves. Obviamente van a estar en seguimiento en CTI. Clínica, la sospecha clínica es el ojo clínico, como siempre, es capital. Paciente que uno lo ve raro, que no marcha bien, que empieza con taquicardia. Ya la taquicardia me empieza a sospechar que haya un aumento de los parámetros inflamatorios infecciosos, paraclínicos, obviamente, que te haga, obviamente, si te hace un pico de fiebre, si levanta temperatura, todos esos son elementos que te hacen sospechar que algo no está bien. Y bueno, se repite la imagen, se hace una nueva tomografía, si se ve de vuelta que existe la presencia de aire, la presencia de líquido en el mediastino, ese paciente va a necesitar una nueva cirugía, que es otro de los temas de estos pacientes, ¿no? Que a veces se operan una, dos, tres, por la patología, por sus complicaciones, y están mucho tiempo internados, mucho tiempo en CTI, mucho Así es. tiempo en el hospital, Sí. rehabilitación. Así es. Y una cosa que vos ya mencionaste, pero que a veces en el inicio no lo precisamos, porque ya el diagnóstico, a través de todas esas cosas que vos dijiste, ya puede hacerse, pero en el posoperatorio muchas veces la sospecha puede confirmarse a través de la instilación, si tiene, dependiendo de si tiene una sonda o no tiene, o directamente haciéndole o ingerir al paciente de una sustancia colorante que luego aparece en el drenaje pleural que tiene el paciente y que obviamente constata o comprueba que hay nuevamente una fístula, pero básicamente estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, que son los elementos clínicos, sobre todo la persistencia de los elementos inflamatorios, infecciosos y sobre todo el agravamiento, ¿no? En estos pacientes, sobre todo en los que uno encuentra tempranamente y antes de que la sepsis se presente de manera florida, si en el posoperatorio esa sepsis comienza a manifestarse de forma importante, uno tiene que sospechar que la reparación está fallando y hay nuevamente colección a nivel mediastinal y el paciente comienza a estar peor. Bueno, yo creo que con esto analizamos este tema que es de los más importantes, como decía, de los más complejos, y te agradecemos mucho que hayas estado en esta charla con especialistas. Muchas gracias, Julio, y bueno, a las órdenes para cualquier otra charla o lo que sea. Gracias, Emilio. Gracias. Muchas gracias.